hoy para ver un poquito las luces que encendieron Buenos Aires, esta historia tan compleja, mucho más compleja de lo que solemos ver, ¿no? Siempre vemos como una historia bastante lineal. Me gustó ver que tantos sistemas de iluminación se superpusieron a lo largo del tiempo en la ciudad, porque uno siempre tiene como esa idea medio evolucionista de que se abandona primero un sistema para implementar el otro, y siempre en un sentido de progreso, y en realidad hubo un montón de intentos, resistencias, coexistencias entre distintos sistemas, bueno, un montón de sucesos que me parecieron muy interesantes. Como siempre, estamos aquí en Casa Lepage, este magnífico edificio de nuestro casco histórico, que ha sido estudiado en los últimos años a partir de su puesta en valor, estudiado desde los más distintos aspectos, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico, que logramos reconstruir la historia del predio y del edificio y conformar con la colección de objetos arqueológicos recuperados en el mismo predio este museo de sitio, desde donde organizamos este ciclo de charlas, que ya no son solo visitas guiadas, sino que son visitas desde Lepage a los más distintos temas y los más distintos lugares. Hoy, como decíamos, es el tema del alumbrado. Y vamos a empezar con una pregunta relativa a uno de los temas que tenemos hoy. Si recordás haber visto por la ciudad subestaciones de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, ¿y dónde? Porque el patrimonio arquitectónico vinculado con la electricidad en nuestra ciudad es también muy llamativo, ¿no? Para eso les pedimos que se conecten a slido.com y con el hashtag museo respondan a esta pregunta, donde vamos a empezar a ver en la pantalla las respuestas que ustedes mismos nos van dejando. También pueden contestar al chat. Parece que no, parece que esta vez o empezamos muy de golpe, hay un francamente no, o empezamos muy de golpe, o no son tan reconocibles como nos habíamos imaginado. Van ocultas, o sea, se ven, pero bueno, van ocultas a conocimiento. Puede ser. Algunas están muy bien conservadas y otras no tanto. Algunas son muy pequeñitas y se encuentran entre las medianeras de algunas construcciones. Son todas de un mismo arquitecto. Acá hay una respuesta al chat. Por la calle Hay una que es un museo, que es el Museo hay de la una que es Shoah, un museo, del Holocausto. el Museo del Holocausto, cerca de Argentinos Juniors, dicen. Muy bien. O sea que no son quizás tan conocidas como nos esperábamos. Construyó alrededor de más de 200 Ítalo. subestaciones, repartió la Ítalo-Argentina en Buenos Aires. Hay tapas de la Ítalo. Mirá, me acabo de dar cuenta que tenía una foto que había tomado yo de una de las tapas de la Ítalo y no la incluí. Estos oyentes, iba a decir, en la radio. Estos visitantes siempre suman algún dato interesante, ¿eh? A ver, puede ser una que se encuentra en una calle paralela a Cabildo, entre Juramento y Monroe, puede ser. En la calle Gorostiaga, bueno, ya están empezando a caer. No Una hay cerquita, chat. acá en Palermo, acá en el circuito del lago del Rosedal, hay una. Ajá. Bastante bien conservada está. Bueno, después las vamos a conocer, ¿no? Vamos a ver al menos algunas. Tienen una arquitectura, como decíamos, muy, muy particular. Y Ahí que están hablando de la Usina del Arte, que era el edificio principal Exacto. de la Ítalo. Claro, ahí más que subestación es una usina. Claro, ya era la usina. Y que se relaciona, decía, esta arquitectura tan particular con una decisión de la empresa, ¿no? Que después vamos a estar mencionando. Bueno, los temas de hoy, entonces, si los podemos dividir en 5, siempre hacemos estos grandes ítems, son, en primer lugar, candilejas para una aldea. Ya se imaginarán que vamos a estar hablando de la ciudad colonial y virreinal. Luego, el alumbrado a gas hace brillar la ciudad. Más tarde, la electricidad, experimentos, resistencias e innovación.
Como punto 4, las grandes compañías de electricidad, entre las que tenemos la Ítalo que estábamos mencionando. Y para terminar y despedirnos, un tango para el último farol. Vamos a empezar entonces con el primero de los temas, Candilejas para una aldea. Y vamos a empezar mostrándoles algunos objetos arqueológicos, ¿no? Algunos de ellos recuperados en Casa Lepage y otros en otros sitios. El de la derecha es un candelabro de Casa Lepage, que nos permiten ver cómo era de rudimentaria la iluminación en las casas porteñas, según lo que nos muestran los hallazgos arqueológicos del siglo XVII. Se trataba sobre todo de candelabros y candilejas que se colocaban en distintos sectores de la casa y también en las fachadas, en ocasiones especiales sobre todo, y que estaban hechos sencillamente de terracota muy, muy tosca. Allí se colocaban las velas, de las que les va a hablar Lucas un poquito más adelante. Vamos a establecer una breve cronología de lo que fue el alumbrado público en este siglo XVIII. En 1744, un bando de buen gobierno de Domingo Ortiz de Rosas ordenaba que tiendas y pulperías colocaran faroles desde la oración, desde el toque de oración, hasta las 10 horas en verano y en invierno. Luego, el futuro virrey Bertis, todavía gobernador, reiteraba las instrucciones ante el incumplimiento de las disposiciones. Esto, como decimos siempre, es una constante en todo lo que es la historia virreinal en Buenos Aires, ¿no? Sino también ahora. En 1777 se establece de forma definitiva el alumbrado público, el primer alumbrado público. Imagínense que se trataba de algo bastante más limitado de lo que podemos imaginar ahora, y se le otorga la primera concesión de este alumbrado a Juan Antonio Ferrer. La idea que tenía el virrey Bertis era la iluminación como una forma de dar orden a la ciudad, evitando robos, muertes y otros excesos, y a la vez imitando las ciudades principales de Europa. Luqui, ¿nos querés contar sobre esta iconografía del alumbrado público de 1700? Bueno, como estaba contando Fabio recién con respecto a esta oscuridad que había en las calles, inseguridad, también provocaba algunos accidentes. Imagínense caminar de noche por las calles, por las veredas angostas, las rejas voladas, era un problema caminar en la oscuridad. Entonces, bueno, Virrey Bertis va a crear comisarios para el alumbrado, o sea, un grupo de comisarios para el alumbrado. ¿De qué se iban a encargar? Iban a designar un encargado de la cuadra, que podía ser un comerciante o un vecino. Estas personas iban a encargarse exclusivamente de mantener la limpieza de los faroles. O sea, los que estaban más cercanos a las casas, a los faroles, eran los que se encargaban de la limpieza, del encendido de los faroles, del mantenimiento, etc. Para ese momento todavía no había, digamos, faroleros que estaban se dedicaban exclusivamente a encender los faroles, ¿no? Bueno, en esta acuarela podemos observar algunos pequeños faroles que están ahí en las esquinas de esta pintura, de la calle. Y bueno, los primeros faroles eran de vela, o sea, de vela de cebo. Eran muy rústicos, eran de madera, no tenían vidrio, sino tenían como una especie de papel, que imagínense, cuando llovía, había viento, etcétera, las velas se apagaban enseguida. Y bueno, luego tuvieron que empezar de papel que alumbraste mi bulín. ¿Cómo? Farolito ¿Cómo? de papel que alumbraste mi bulín. ¿Así dice un tango? De papel. Bueno, la cuestión que estos faroles, que eran muy rústicos, luego fueron reemplazados por faroles metálicos y de vidrio, ¿no? Que ya tenían una mayor seguridad, la vela adentro se conservaba encendida toda la noche, y bueno, era un poco más eficaz que los primeros faroles, que eran de madera y de papel, que eran muy, muy rudimentarios. Luego de la vela de cebo, hacia 1840, vienen los faroles de aceite, ¿sí? Empiezan a ser un poco más sofisticados, o sea, no se iban a apagar con el viento, iban a durar más tiempo encendidos. Bueno, ¿y qué aceite se usaba? Se usaba el aceite de nabo, se usaba el aceite de potro, y también en casos así muy específicos, el esperma de ballena. El esperma de ballena y el aceite de ballena fue muy utilizado durante el siglo XVIII y el siglo XIX para mantener encendidos los faroles de las ciudades. Los mayores comerciantes del aceite de ballena fueron
los estadounidenses, la gente de la isla de Nantucket, en Estados Unidos, que bueno, ellos salían a navegar, a cazar cachalotes para producir el aceite para el encendido de los faroles, etcétera, para iluminar la ciudad. Era muy mala, era malísima esta, digamos, iluminación, ¿no? No fue la mejor de todas, hasta que, bueno, luego va a ser reemplazada un poco más adelante por lo que es el gas. Imagino caminando por esas calles angostas y pocas iluminadas, ¿no? Incluso hablaban de que había despectivamente hablaban de que había un negrito farolero que los acompañaba a la gente por la calle. Ujú. Bueno, vemos la siguiente imagen. Y bueno, acá la típica figurita de Villiquen, seguramente la habrán visto en algún momento. Los faroleros y el cuerpo de vigilante de noche. El cuerpo de vigilante de noche se va a crear en el año 1834. Hubo varios intentos de creación de estos cuerpos de vigilantes de noche. En 1805, en 1815, hasta que, bueno, el gobernador Balcarce, junto al jefe de la policía, que era Lucio Mansilla, lograron crear el grupo de vigilantes de noche. Que estos se encargaban de lo que era el encendido de los faroles, de la seguridad, y también eran como era una especie de sereno, ¿no? Que iban diciendo, las 12 y sereno o lluvioso, anunciaban el clima. Este grupo estaba conformado por 14 hombres que recorrían bueno, las 33 calles que había en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estuvieron hasta el año 1872 circulando por la ciudad de Buenos Aires. Los últimos fueron ellos, digamos, ya cuando más adelante ya el gas va a reemplazar al aceite de los faroles. Bueno, acá podemos ver una litografía de César Baclé, Hipólito César Baclé, donde, bueno, vemos acá a un hombre de color que lleva su antorcha en la mano y una escalera que era su herramienta para poder llegar al farol, ¿no? Y después a la izquierda también otra pintura donde podemos ver representado a uno de los faroles, de los faroleros, digamos, Faroleros. con su antorcha en la mano para encender, digamos, el farol. Seguimos con la siguiente imagen. Y bueno, había que fabricar velas, muchas, y más para lo que era la iglesia, ¿no? Esta es una imagen muy interesante, que es de una colección que se llama Un viajero virreinal, acuarelas inéditas de la sociedad rioplatense, donde podemos observar, en este conjunto pictórico, cómo se fabricaban velas. Este viajero, que puso como título a la pintura, Modo de fabricar las velas, y hace toda una descripción iconográfica muy interesante de lo que él veía sobre este trabajo, que siempre, digamos, estaba, lo hacían los negros, la gente de color, que era como que tenían los trabajos más bajos en la sociedad porteña, ¿no? Y acá podemos observar, a la derecha arriba, hay un conjunto, digamos, de sebo, de la grasa que colgaba ahí, que estaba secándose, y podemos observar a la mujer y al hombre en todo su trabajo de la fabricación. Abajo a la derecha hay un hacha, que era la que se usaba para cortar los trozos de grasa, porque eran bastante grandes, y luego se volcaban a esa olla, donde estaba ardiendo un fuego, y se derretía el sebo. Pueden observar a este hombre de color cómo está esquivando, digamos, el humo, ahí se ven las volutas de humo, porque imagínense el hedor que salía de la grasa que se estaba derritiendo. Luego esa grasa se volcaba en el barril, que era el lugar donde la mujer de color, iba con esas varas donde colgaban los pabilos, la ponía en la grasa, la sumergía en la grasa, y luego sacaba, y ya tenían, digamos, un conjunto de velas terminados, ¿no? Miren la vestimenta de la gente, o sea, una vestimenta muy rudimentaria, muy pobre, o sea, están descalzos, no trabajaban en las mejores condiciones, y bueno, ella era la gente, digamos, que se encargaba de la fabricación de velas. ¿Y quién las iba a vender a las velas? Y también iban a vender los negros. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente imagen, que es de la misma colección.
Bueno, acá tenemos al negro, vendedor de velas, el viajero virreinal, dice negro vendiendo velas, hace también la descripción iconográfica sobre cómo era la venta, ¿no? También hay imágenes de César y de Hipólito Baclé, varios han representado a la venta de ambulante de velas. Llevaba una vara o una caña tacuara del lado izquierdo del cuerpo, y de ahí colgaban los racimos de vela, que eran de 20 o 30. Así que imagínense que ahí tenemos como 10 racimos, debe haber sido un peso importante. Estaban atadas de los pabilos, y el bastón, esa vara que tiene, era para desenganchar el conjunto de velas y pasárselo a la persona que se lo compraba, ¿no? También andaba por la calle descalzo y con ropas, digamos, que eran muy rudimentarias. Otro lugar donde se podían conseguir las velas eran las pulperías. La pulpería era un lugar donde se vendían los pabilos, así este conjunto de velas. Y a mí siempre me gusta contar una anécdota de un viajero, se llama Alfredo de Belot, que contrató a Alsina para hacer la zanja de Alsina en la lucha contra el Malón. Y él, cuando llega a una de las paradas que hace mientras va viajando por la Pampa, el dueño de la casa lo invita a pasar para quedarse a dormir, y lo invita luego al velatorio del hijo. Era el velatorio del angelito, digamos, ¿sí? Y lo que cuenta Alfredo de Belot es que cuando entra al lugar, que era un jolgorio, era una fiesta, o sea, lo estaban velando, pero era toda una fiesta, porque estaban tocando la guitarra, estaba todo el mundo tomando. La primera impresión que se lleva es el olor a grasa que había por la cantidad de velas que estaban ardiendo, ¿no? Más el humo del tabaco y el cuerpito del nene, que ya hacía varios días que estaba ahí en el lugar. Así que esa anécdota es muy interesante, y cuenta, digamos, cómo era la vela, ¿no? Que imagínense que era grasa que se estaba quemando constantemente, y no era, digamos, generaba en el ambiente ese humo, que si no estaba bien ventilado, todo el tiempo era un ambiente así sofocante, que no estaba bien bueno, digamos, ¿no? Bueno, la iglesia también, la iglesia era una de las que más demandaba velas, por la cantidad de candelabros que había dentro de la iglesia, etcétera, ¿no? Ellos tenían, digamos, una gran compra de velas para iluminar la iglesia. Uh-huh. Y bueno, esta es la pintura de Pedro Subercaseaux, un chileno pintor que representó, a través de las memorias de tradiciones de Buenos Aires de Pastor Obligado, el canto del himno nacional. Y en esta pintura podemos observar, digamos, el gran candelabro de plata que Pastor Obligado cuenta sobre la tertulia, digamos, cuando se canta el himno. Bueno, uno de los tantos objetos que se utilizaban para iluminar las casas. Pero por supuesto que estos objetos eran comprados por gente, digamos, que tenía una alta adquisición económica, etcétera. No cualquiera podía comprar un candelabro o uno de estos que colgaban, digamos, estas arañas de plata que colgaban con tantas velas, ¿no? O sea, era un objeto caro. No tenía. El resto de la población usaba velas nomás. O las candilejas. O las candilejas esas que estuvimos viendo. Sí, muy rudimentarias. Uh-huh. Bueno, parece que era un candelabro Acá Leteo Vizcay muy dice, ¿no? Habla de los candeleros, también de las colgaduras, y me parece que también menciona estas arañas, ¿no? Como de las casas de posición económica elevada, por supuesto. Sí, Ana María Costa nos dice qué belleza, sí, es un cuadro muy lindo. Se pintó en 1910, y bueno, en la descripción del libro de Pastor Obligado habla de una casa muy, muy bien puesta, ¿no? Que estaba en la calle Florida, y por eso representa, digamos, esta casa con un cuadro tan hermoso como podemos ver acá. Uh-huh. El artista se llama Pedro Subercaseaux, es chileno. Bueno, y acá en relación con las velas, vemos distintos objetos que se utilizaban, ¿no? Además del candelabro, tenían los despabiladores, esta especie de tijera, ¿no? Para recuperar el pabilo de la vela. Y acá tenemos un ejemplo arqueológico de despabilador.
recuperado muy cerquita de Casa Lepage, allí en la casa del virrey Liniers, en la calle Venezuela. Y antiguo. Y pasando entonces ya a nuestro punto 2, vamos a estar hablando del alumbrado a gas, que comienza a hacer brillar la ciudad. Y tanto que para algunos era una molestia, ¿no? Parecía que la ciudad estaba siempre de fiesta. No les gustaba tanto el aspecto que le daba la iluminación a gas. Se ve un poco pixelada la imagen de fondo, pero se trata de la Plaza de Mayo iluminada a gas, justamente, ¿no? Casi Sí, medio reacios al mencionados. cambio de la vela Sí, al gas. en general, muy reacios a todo tipo de cambio, ¿no? Es lo que notamos en estas cosas. También lo hemos visto con el tema del agua, ¿no? Como algunos personajes se repiten como los que apuntan a la innovación y otros son los que resisten a la innovación, ¿no? El 25 de mayo y todas estas fechas especiales tienen una importancia particular para el tema de la iluminación, ¿no? Muchos de los hitos de la historia de la iluminación en Argentina tienen que ver con el 25 de mayo, porque justamente se buscaba engalanar la ciudad para los festejos. El 25 de mayo de 1823, que el ingeniero Bevans, que estaba también para otras funciones aquí en Buenos Aires, realizó el primer ensayo de iluminación a gas con gas hidrógeno bicarbonatado. Y fíjense cómo narra él en una carta a sus hijos el acontecimiento. El mes de mayo, que es el de la independencia de este país, me encargaron de la iluminación de la plaza principal. El mes de mayo, que es el de la independencia de este país, me encargaron de la iluminación de la plaza principal. Aunque el término que me dieron para esto era de 10 días, alcancé a iluminar con gas la casa de la policía, trabajo que se realizó con elementos improvisados, pues aquí no hay fundiciones y se carece de todo. Hice hacer letras con caños de fusil para formar la frase "Viva la patria". Esto me encantó, es un detalle hermoso. Con los caños de fusil es como sacar belleza de violencia. Me pareció genial esto. Proyecté e hice 2 fuentes de agua, cuyos chorros iluminé, ofreciendo un espectáculo que gustó mucho al pueblo y al gobierno. Tengo encargo de alumbrar con gas las principales calles de la ciudad y de construir un local para mercado. Algunos se han resentido por mi éxito en la iluminación y he visto estropeadas por 3 veces mis máquinas, lo que desmejoró algo el alumbrado que constó de 350 luces. La primera concesión entonces de alumbrado a gas se le dio a Jonet Hermanos, que construyeron el gasómetro en Catalinas, donde actualmente está la Torre de los Ingleses. Y esto fue en 1851. Pero recién en 1856 se le dio al alumbrado público a gas, digamos, una inauguración oficial. Abarcaba lo que es la Plaza de la Victoria, que lo escribí con doble T, estuve mucho en la escuela hoy, perdónenme mi italiano, siempre sale. La Plaza de la Victoria, el Cabildo, la Municipalidad y la Recoba. De allí en más se fue extendiendo y suministraba gas a casas particulares, ¿no? Siempre, primero se empezó por los edificios públicos y por los sectores más importantes de la ciudad, y luego a las casas particulares, y por supuesto, siempre todas estas innovaciones llegaron primero a los barrios más acomodados, ¿no? Por supuesto, sí. Yo imagino que los barrios aledaños todavía seguirían con el viejo sistema. Pero Tardaría sí, bastante en llegar, ¿no? claro que sí, lo vamos a Al igual que estar el agua también. después. En 1877 el alumbrado público se establece en forma definitiva y se le otorga la concesión a Juan Antonio Ferrer. Fíjense en cifras: 500 faroles a gas había en 1856, se instalaron 3.663 focos más en 1876, 20 años después, y 17.796 fue la cifra máxima de faroles a gas alcanzada en 1915. Acá vemos cómo todavía había faroles a gas en 1915, ¿no? Una fecha muy tardía. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Una compañía primitiva de gas que se instaló en 1854. La foto es 10 años después. Eso es lo que es hoy actualmente la Plaza Fuerza Aérea Argentina, donde está la Torre Monumental, ¿no? O más conocida como la Torre de los Ingleses. Ahí nomás el río, muy cerquita, todavía no se había rellenado. Claro. Existía el puerto. Un lugar que se caracterizó por distintas instalaciones de importancia relacionadas con los servicios públicos. Bueno, es el área de Puerto Nuevo, ¿no? Imagino el bullicio que habría, ¿no? Sí, un sector interesante de la ciudad de principios del siglo XX también.
Y pasando a la electricidad, vamos a estar viendo algunos experimentos, algunas resistencias, como decíamos, y siempre la innovación que termina de alguna manera triunfando. Y entre estos que buscan la innovación tenemos a Juan Etxepare Borda. Juan Etxepare Borda era un odontólogo que se copaba con estos experimentos y invitó a su casa en 1853 a varios profesores de medicina y les mostró este experimento que narran así. Fue magnífico el efecto que produjo esa luz sobre los muros de las casas. El suceso se realizó en los altos de su propia vivienda, ubicada en Suipacha y Rivadavia, sobre los muebles y sobre los mismos rostros. Semejante a una aurora boreal, la luz eléctrica alumbra a los espíritus y deslumbra sin herir ni fatigar los ojos, y sería sorprendente el espectáculo que ofrecería la Plaza de la Victoria o alguno de sus frentes iluminados por el admirable aparato del señor Etxepare Borda, en cuyo elogio debemos decir que es el primero entre nosotros que lleva a cabo esta clase de ensayos que demandan inteligencia, gastos y una asidua contracción. Etxepare Borda es quien empieza a experimentar con la iluminación eléctrica entonces entre nosotros. En 1854, el 28 de mayo sale la noticia a partir de la experiencia que se había realizado justamente un 25 de mayo y que es titulada por el diario La Crónica como Para la Historia. Y cuenta así el diario La Crónica de cómo se desarrolló la noche del 25 de mayo. Por la noche, fuegos artificiales e iluminación a gas, y para hacer más brillante la fiesta, el señor Etxepare Borda colocó sobre la recoba nueva 2 aparatos de luz eléctrica con los cuales anonadó los faroles de gas y aceite, enseñoreándose sobre la concurrencia que, atónita de la belleza de aquella aurora boreal, otra vez la misma imagen, ¿no?, volvía los ojos hacia esos focos brillantes, verdadera maravilla de la ciencia humana. La plaza estaba tan clara como de día, pudiendo leer los caracteres de lápiz y aún retratar el reflejo de aquella luz hermosa. Felicitamos de paso al señor Etxepare Borda por el éxito completo de sus aparatos. Pero no todos eran tan optimistas y al parecer algunos se asustaban, consideraban que eran bastante inseguros estos aparatos, ¿no? En 1879 es que finalmente se encuentra Edison el filamento apto para realizar su lámpara incandescente. Y un año después, José Antonio Wilde, aquí entre nosotros, comenta esto: hoy se habla con seguridad de la aplicación de luz eléctrica. A más de su superioridad sobre la luz actual, está plenamente probado que es grande la economía. Él ya menciona cómo sería de ahorrativo y cuenta la cantidad de dinero que se ahorraría en un año si se implementara en forma masiva la luz eléctrica. Sin embargo, todavía seguían las resistencias, ¿no? Cuando Fermín Vieira, representante de Stack Brothers de Londres, le propone en 1881 a la municipalidad del alumbrado eléctrico, rechaza la municipalidad el ofrecimiento. Consideran que todavía es pronto, que no había demasiados ensayos, que no había ninguna gran ciudad europea que estuviera iluminada por electricidad, y además temían por la seguridad. El único hombre público que estaba a favor de esta iniciativa, como lo vimos también para el caso del agua corriente, fue Domingo Faustino Sarmiento. Y es llamativo que, como no había demasiada confianza en los productos, los inventores, que sí gozaban de renombre y de confianza entre el público, usaban esto, las empresas usaban esto del nombre del inventor para los productos, ¿no? Era una forma de otorgarle confianza. Y adivinen en qué parque público hay una usina que mandó a construir Sarmiento. Si es en Parque Las Heras, si es en Parque Centenario o si es en Parque 3 de Febrero. Tienen que responder en slido.com, #museo. ¿Alguien ya respondió? Todavía no, en el chat no se ve nada. Bueno, ¿no lo saben? Sí, Qué hay bárbaro. respuestas. ¿Hay respuestas? Yo no las puedo, no las veo. Hay 2, 3. Ah, ese es el número de respuestas, claro. Bueno, Ah, perdió. perdonen mi...
mis discapacidades tecnológicas. Acá en el chat dice Parque 3, Raquel dice Parque 3 de febrero. Bueno. Parque Las Heras del Florú. Parque 3 de febrero parece que... Muy bien, Parque 3 de febrero. Han adivinado. Y a propósito de esta usina en el Parque 3 de febrero, tenemos las excavaciones que se realizaron hace ya algunos años, ¿no? Excavaciones a cargo de Daniel Javelson y equipo, donde además de los restos del café de Hansen, se trabajaron los túneles, las galerías de esta usina que alimentaba de electricidad el Parque 3 de febrero. Pero bueno, como veníamos diciendo, hubo varias resistencias al tema de la iluminación eléctrica en Buenos Aires, y fue así que cuando se le negó la concesión en 1883, Cassels lo que hizo fue desmontar las instalaciones y trasladarse a La Plata, una ciudad que sí daba más para la innovación, ¿no? Era una ciudad hecha, una ciudad modelo, digamos, y había muchas ganas de hacerla crecer. El propio gobernador Dardo Rocha es quien lo invita, y se instala allí la primera usina, y 200 focos de 2000 bujías cada uno. Es de esta manera que La Plata se convierte en la primera ciudad sudamericana alumbrada de electricidad y con la primera central eléctrica del país. A partir de allí, La Plata también fue la primera ciudad que contó con luz eléctrica para las viviendas particulares en forma generalizada. Y hablando del tema de iluminar La Plata, adivinen qué famoso personaje argentino fue alumno de Thomas Edison y estuvo involucrado en todo este proceso. También lo pueden decir al chat. Un elegante. Este es muy difícil. Un hombre elegante. Un deportista. Un aviador. ¿No? Sí. Newbery. Perfecta respuesta. El gran ingeniero argentino. Lo vamos a presentar a través de este videito. Newbery, de quien yo digo que hay que hacer más películas. No sé si hay ni una. Creo que tenemos al personaje para una hermosísima película biográfica argentina y hay una peli vieja suficientemente explotado. Trabaja Solá Silveira. Mira, bueno, quiero otra. Una nueva estaría buena. Quiero una nueva película sobre Newbery con Leonardo DiCaprio, en lo posible. Porque no sé, sería un buen Jorge Newbery, ¿no? Relacionándolo y que se filme en Casa Lepage. Por supuesto. Bueno, muy relacionado el lugar donde trabajo yo, que es la Fuerza Aérea también. Ahí en el círculo donde estoy yo, que es un gran palacio, hay un gran cuadro de Jorge Newbery, un retrato, y también hay un bronce que es un Ícaro alado, muy lindo, que le regaló el aviador Santos Dumont, que lo tenemos ahí nosotros como una reliquia que perteneció tenemos que armar esa visita a Lucas. Pronto. Bueno, y mientras seguimos planeando próximas visitas, los invitamos a venir a conocernos a Casa Lepage, a este bello pasaje Belgrano, Bolívar 373, Ciudad de Buenos Aires. Para venir a conocernos personalmente tienen que escribir a info@casalepage.com. Y si todavía no están como para salir de casa, recuerden que siempre pueden ver esta y otras charlas en el canal de YouTube Casa Lepage Channel. Pero todavía no terminamos, no se vayan a ningún lado, porque faltan las grandes compañías de electricidad como la compañía Ítalo-Argentina que mencionábamos al principio. Así que vamos a hacer
rápido recorrido por algunas de estas compañías. Y tenemos la Compañía Transatlántica de Electricidad. Bueno, tenemos que hablar de que estas grandes compañías que gozaban de contratos monopólicos, ¿no?, u oligopólicos, tenían la obligación de efectuar todas estas instalaciones que fueran necesarias para el servicio eléctrico, es decir, que de alguna manera se beneficiaban, pero tenían que costear absolutamente todo, ¿no? El hecho de que se trabajara con empresas monopólicas tuvo cierta ventaja, que fue que se homogeneizó la electricidad, es decir, que se pudo unificar el tema de las tensiones y la frecuencia de la distribución. Fíjense que si nosotros tuviéramos varios sistemas, estaríamos bastante complicados, ¿no? Por otro lado, bueno, estas grandes empresas, como sucede al día de hoy, entraban en competencia entre ellas y también se dividían el mercado de manera tal de poder abarcarlo, como sucedió con la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad que estábamos mencionando al principio, que entra en el juego en 1912 como competidora de la CATE y que construyen, que es la CATE la que construye las superusinas de Puerto Nuevo. La Ítalo se concentra en estas subestaciones que estábamos mencionando con la propuesta del inicio de la charla para el consumo urbano, ¿no? Mientras que la CATE se concentra en la electricidad para el transporte tranviario. Y es así que establecen estos grandes superusinas, ¿no? Y acá tenemos de nuevo la pregunta, así que Yo la voy a... les quería contar que cuando mi abuelo llegó de Italia, uno de sus primeros trabajos fue en la Ítalo-Argentina. Él se dedicó mucho tiempo a lo que fue montajes industriales, así que cuando él llega a Buenos Aires, trabajó en la Ítalo-Argentina en la oficina que está en Puerto Nuevo. Fue uno Mirá. de los obreros que trabajó ahí. Mirá vos. Luego, Bueno, y acá tenemos algunos de los ejemplos, así que quizás muchos de ustedes vieron este tipo de subestaciones y no sabían que se trataba de subestaciones de la Ítalo, y ahora con esta estructura tan particular, ¿no? Que tiene toda esta llamada a Italia, ¿no? A los palacios italianos, y que no es casual, seguramente van a estar reconociéndolas en sus recorridos por la ciudad luego de esto, ¿no? Y bueno, y mencionábamos la usina del arte, acá la tenemos como la compañía. Enorme edificio, es una belleza. Enormísimo, bello, muy bello edificio. Ahora usina del arte, ¿no? ¿Sabían que en 1925, cuando el príncipe de Gales visitó nuestro país, se empleó por primera vez en Buenos Aires la iluminación con reflectores? Estos reflectores los ubicaron en la Torre de los Ingleses y en el Palacio Ortiz Basualdo, que acá vemos en pantalla. Imagínense, ¿no? Lo que habrá sido el cambio. Y antes de pasar a nuestra despedida a través del tango, les quería comentar algo más de lo de la Ítalo. En realidad no se trataba de una compañía italiana. Fue todo una especie de estrategia publicitaria, ¿no? Los capitales no eran italianos, pero el nombre de la compañía y las reminiscencias, digamos, a los estilos arquitectónicos italianos en la arquitectura de las subestaciones, era una especie de estrategia publicitaria, como decíamos, en relación con la gran cantidad de inmigrantes italianos que vivían en Buenos Aires para ese momento. Y ahora sí, para empezar a despedirnos, le vamos a dedicar estos tangos al último farol. Bueno, esto les comentaba yo brevemente al principio, que me había sorprendido cómo durante tanto tiempo coexistieron distintos sistemas de iluminación. El farol a vela duró hasta 1853, con aceite lo tuvimos desde 1840 hasta 1869, donde en el momento en que es sustituido por los faroles a creosén, y desde 1856, es decir, antes de que se abandone el farol a creosén, tenemos el alumbrado a gas. Y por supuesto luego, con la electricidad y la iluminación eléctrica, no nos despedimos del todo de estos faroles, y tiene mucho que ver este abandono de los últimos faroles
con toda esta nostalgia que produce el progreso cuando llega a los barrios, ¿no? Y por eso tiene tanto que ver con el tango. En 1931, el intendente José Guerrico apaga el último farol en Avenida del Trabajo y Escalada. Y es un acontecimiento que, fíjense que el intendente apagarlo tenía mucho de simbólico, ¿no? Cátulo Castillo le dedica al último farol estas líneas. Lo vi lucero y lo pensé crecido. Fue la llama feliz que nos llamaba. Se dio en la calle un paredón de olvido. Se dio en la noche un paredón de ochava. Tal alta la ciudad que nos dejó sin sol, que nos tapó la estrella del último farol. Por la calle sin fin que va al olvido se fue llorando el último farol. El farol es un elemento del paisaje del tango que lo reconocemos en cada iconografía, desde la más fina hasta la más kitsch. Siempre hay un farol pegado a Gardel, pegado a una pareja de tango, pegado a lo que sea. Siempre está el farol y también está en las letras, ¿no? Es un verdadero ícono del tango, es uno de estos elementos del paisaje tanguero y lo tenemos en 1.000.000 de letras. Vamos a leer solo algunas. En Marol, Barrio Trasnochado, Callejuela Angosta, Portón y Empedrado, Charquito y Farol. Por supuesto, mi Buenos Aires querido, el farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su inquieta lucecita yo la vi a mi pebeta luminosa como un sol. Después, todos los tangos dedicados a estos arrabales obreros, como Farol mismo, el tango titulado Farol, que habla del arrabal obrero, la esquina de recuerdos y el farol. Y así, Melodía de Arrabal, un tango precioso, ¿no? Volviendo a aquellos que cantó Gardel. Mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz del farol. En Bandoneón Arrabalero también tenemos el farol. A la luz de un farolito es que se encuentra este bandoneón arrabalero que había encontrado abandonado, desinflado. Luego también en Barrio de Tango, un pedazo de barrio allá en Pompeya, cayéndose al costado del terraplén, un farol recostado en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. En Yuyo Verde, un farol, un portón, igual que en un tango. Me encanta porque acá directamente está haciendo como una intertextualidad, un tango mencionando cómo se repiten los elementos en el tango, ¿no? Y acá tenemos el farol y el portón. Paisaje tanguero por excelencia. Tenemos un tango dedicado al farolero, por supuesto, otro tango a la luz de los faroles, Farolito de mi barrio, y así podemos seguir. Y para cerrar, vemos el farol que está aquí enfrente, a Casa Lepage, así que tenemos un farol justamente iluminando el lugar donde el tango decidió abrir su camino hacia el mundo, ¿no? De la mano de Max Glucksmann y salir a recorrer el mundo. Hoy todavía lo ilumina un farol. Hay una pregunta en el chat de Ezequiela. Dice que en el interior del país, ¿cuál fue la primera ciudad que se iluminó? Bueno, además de La Plata, Rosario. Rosario muy, muy prontito. Bueno, y para ir cerrando, como siempre, recomendaciones. Antes que nada, la lectura recomendada es el texto en el que basamos gran parte de lo que fue el estudio cronológico de todo este desarrollo de la iluminación, del alumbrado en Argentina, y es este texto que se encuentra disponible en internet del autor Guía, y lo van a encontrar, Guía con GH, y lo van a encontrar fácilmente con el título. Una propuesta cinematográfica también. Vamos a ver el trailer. Es reciente la película, sí, yo no la vi todavía. No, yo tampoco la vi. De las tan buena. Dan ganas de verla, ¿eh? Sí, sí. Thomas Alva Edison. Boys!
emoción, yo me muero con Trust you brought your checkbook. presenciar esos momentos, ¿no? En la historia. I'm so full of ideas, it will take me 12 lifetimes to execute them. Lo que se debe haber I'm working sentido. on something now, something so new that the world will never be the same. Hello, I'm George Westinghouse. Edison's new electric system is significantly cheaper than gas. Does that keep you up at night? There's always more to see. We are gonna be big. Edison says he's months away from lighting up the world. Stoves, washing machines, electric carriages. I could do the same thing with electricity that I do with gas. Westinghouse Electric Company. Edison Electric, it has to be. You're rich. At the moment. Vultures in every venture. Gotta keep them away. This is what he thinks of you. Don't let him agitate you. This is how he is. Soon. Westinghouse Electric shall endure. He's a parasite. His current kills people. Only because you said it would. Mr. Edison, if you say something about me or my company again, I would ask that you tell the truth. Automation, transportation, communication. The man that controls that card controls that future. Though he may be unfamiliar to you, his studies have demonstrated an understanding of electrical matters unlike anyone I have ever known. Gentlemen and lady, Nikola Tesla. So what's your trade? I fix problems for idiots. Bueno, hay también otra película nueva, ¿no? Que no sé si se habrá ya estrenado sobre la vida de Tesla directamente, ¿no? Con Ethan Hawke. Bueno, la verdad que se está poniendo como un poco de moda el tema de la biografía de los científicos en Hollywood y se están produciendo cosas interesantes. Otra visita recomendada es al Museo Mineralis de Jorge Alberto Sánchez en la Cumbrecita, Córdoba. Si bien no podemos ir virtualmente ahora, podemos ir a su Instagram, ¿no? Que se los dejamos, para que lo busquen, el Museo Mineralis, donde van a encontrar un montón de objetos relacionados con la historia de la electricidad, lámparas de todo tipo, desde el siglo XVIII, pasando por el siglo XIX, las lámparas de seguridad para las minas, y un montón de objetos súper interesantes, además de la colección de minerales, por supuesto. Yo les quería recomendar un documental que está relacionado a lo que son los focos de luz, que se llama Comprar, Tirar, Comprar, que es sobre la obsolescencia programada, porque los primeros focos duraban miles de horas, y se juntaron un grupo de empresarios que no veían beneficioso eso y pidieron, digamos, o sea, que la cantidad de horas sea menor de los foquitos. Es muy interesante ese documental para ver, se los recomiendo. Porque, o sea, de un foco que duraba 3.000 horas, lo hicieron bajar a no era negocio. 500 o menos. Como las baterías del celu. Ese también lo recomiendo. Muy interesante, claro. Que antes te duraban días y días y días, y ahora tenés que estar con el cargador corriendo para todos lados, y decir, para eso uso el fijo, porque la verdad que si lo voy a tener que estar enchufando cada 2x3, es así. Bueno, y nuevamente entonces les dejamos nuestras vías de contacto y la invitación a conocer este Pasaje Belgrano y su hermoso museo de sitio, un lugar donde también se le abrieron las puertas a mucha innovación tecnológica de la mano de Lepage y luego también de Glucksmann, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y agradecerles a todos una vez más por habernos acompañado y ya despedirnos hasta el jueves que viene. Gracias a todos. Quedamos un ratito. ¿Jueves que viene? Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana a todos.